Les invito a buscar, mis amados hermanos, Primera a los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. Y debido a que son 40 versículos, y como vamos a estar viendo cada uno de ellos, yo prefiero leer solo el versículo 1 y en la exposición ahondamos más en el resto. Así que Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. ¿Puede decir amén cuando lo tengan? Dice la palabra de nuestro buen y sabio Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? Vamos a dejar la lectura por ahí, pero no cierre su Biblia, pues vamos a estar viendo lo que Dios nos muestra a través de su palabra en este texto. Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad, por el gozo de estar en su casa para darle gloria, alabanza. Y en esta mañana una de las cosas que tengo como propósito es que podamos tener mayor claridad a la luz de la Biblia, a la luz del contexto de la iglesia de los Corintios y a la luz de la actuación de la iglesia en estos días sobre el tema de las lenguas, las profecías y el silencio de las mujeres en el culto congregacional. Eso solamente parece un título de una película, por todo lo que conlleva, pero en realidad, debido a que la gran mayoría de ustedes ha estado recibiendo esta serie desde el primer capítulo de los Corintios, se dará cuenta por dónde viene el asunto. Y es que ya se ha recorrido casi toda la carta. De hecho, nos quedan 2 capítulos más que, si Dios nos da esa oportunidad, lo predicaremos en los próximos 2 domingos para terminar así con esta serie de Primera a los Corintios. Ahora, después de Pablo habernos dado un preámbulo, o habernos dado más bien un interludio entre 1 Corintios 12, es un problema que había con las lenguas, nos habla de un camino más excelente, y es que el amor que debe tener todo creyente. Ahora pasa al capítulo 14 y conecta o retoma el tema que él dejó en el capítulo 12. Fíjense que la secuencia de todo este capítulo 14 es poniendo pautas, dando entrenamiento, dando instrucciones sobre cómo se deben desarrollar en la iglesia las lenguas, las profecías, pero desde una perspectiva que ellos tenían problemas. Y por último, el tema del silencio de las mujeres, algo que también se ha hablado en muchas ocasiones y en algunos lugares lo toman de una forma o de otra. ¿Qué quería decirnos Pablo en cuanto a estos 3 temas? Por lo tanto, voy a tratar de bosquejar, y evidentemente algunos versos lo trataremos un poco más a fondo, otros un poco más externo, desde la idea central para ganar en el tiempo. Lo primero, vamos a ver en los primeros 25 versículos en cuanto a las lenguas y las profecías, que es el tema desarrollado en cuanto a las lenguas y las profecías en el culto congregacional. Después del verso 26 al 33, la primera parte, en cuanto al orden que hay que llevar en el culto congregacional. El orden que debe llevar el uso de las lenguas y el uso de las profecías. Después de los versos 33, la segunda parte, al 35, pocos versos, ¿qué significa el silencio de las mujeres en el culto congregacional? Vamos a hablar de ese tema. Y por último, como mismo lo tiene el apóstol en ese pasaje, versos 36 al 40, las conclusiones de todo lo abordado. Así que sin más, veamos la primera parte de esta exposición, y es en cuanto a las lenguas y las profecías en el culto congregacional. Entendamos, amados hermanos, que la iglesia de Corintio tenía prácticamente todos los dones. Por cómo ellos lo estaban desarrollando, era allí, como ellos lo estaban desarrollando, donde se encontraba el problema. El problema no era que ellos descubrieran sus dones espirituales, el problema era que no lo estaban usando correctamente. Por eso comienza el verso 1, seguid el amor. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Cómo terminó el capítulo 13? ¿O cómo comenzó el capítulo 13? Hablando de si yo hablase lenguas, si yo tuviese este don, si yo tuviese este otro, y no tengo amor. Pero recuerden cómo terminó el capítulo 12. ¿Cómo terminó el capítulo 12? Mas yo os muestro un camino más excelente, el amor. ¿Cómo comienza el capítulo 14? Seguid el amor. Una vez más, es la conexión que Pablo nos está diciendo. Creyentes deben entender que todo lo que Dios le ha dado tiene que estar dominado por ese amor a Dios y no por beneficios o egoísmo propio. Así que veamos en primer lugar la superioridad de las profecías sobre las lenguas en Corinto. ¿Por qué allí las profecías eran más
importante que las lenguas. Así que dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, es decir, anhelad fervientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El primer ejemplo de Pablo es él mostrando ese deseo de, miren, sigan el amor. ¿Por qué? Porque este tema, si ustedes no tienen el amor de Dios, va a ser por gusto. Segundo lugar, procuren los dones espirituales. Y ese procurar no significa busquen nuevos dones. ¿Por qué? ¿Qué acabó de enseñar Pablo en 1 Corintios 12:31? O 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean creyentes, sean judíos, ¿verdad? Dice a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y 1 Corintios 12:13, fíjense que se nos habla allí de cómo por ese solo espíritu todos hemos sido bautizados en un cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos ha dado a beber. Pero el 11 dice que todas estas cosas de los dones las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así que, ¿quién es el que reparte como quiere los dones? El Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo aquí dice procuren los dones espirituales, da la misma idea de procuren abundar en ellos. Y el sentido, mis amados hermanos, es anhelen, deseen fervientemente usar los dones espirituales para el propósito que ellos tienen. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Edificar la iglesia, ¿verdad? Y fíjense entonces, cuando dice las profecías, cuando habla procurar los dones espirituales, dice, pero sobre todo que profeticéis. La palabra que nos retumba aquí la mente es ¿por qué? Pablo desea que ellos, sobre todas las cosas, y sobre la lengua y los demás dones, busquen la profecía. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto en cuanto a las lenguas? Y allí es donde está el problema. Mire, te lo voy a poner de esta forma. Si es el espíritu que en la iglesia de Corintio le da las lenguas a esta persona, y recuerden que ya estuvimos hablando sobre las lenguas, eran lenguas idiomáticas, lenguas entendibles, le da las lenguas sobrenaturalmente a una persona, y es el mismo espíritu que a este le da el don de pastor, a este le da el don de maestro, a este le da el don de servicio. Y Pablo dice, deseen los dones, pero sobre todo que profeticen. Muchos pudieron decir, bueno, a partir de ahora empezaré a pedir al Señor por el don de profecía. Eso no es lo que Pablo está enseñando. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de decir, recuerden, que es el Espíritu el que reparte como él quiere. Pero había un problema. Algo grave que estaba pasando en la iglesia, y ahora lo explica verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Qué interesante. Porque Pablo aquí no está haciendo una definición general de lo que son las lenguas, de acuerdo a todo lo que Dios ha dado a su iglesia, sino de cómo estaban siendo las lenguas en medio de quién. De los corintios, porque hasta aquí, ¿usted recuerda dónde se derramó el Espíritu Santo? ¿En qué libro de la Biblia tenemos? Pentecostés, el libro de los Hechos, capítulo 2, y ahí hablaron lengua. Pero esas lenguas, ¿eran para Dios? No, eran lenguas para los hombres, hablando el mensaje de Dios. Y cada vez que usted busque otro texto en la Biblia, esas lenguas serán interpretadas por los hombres. Entonces Pablo evidentemente está hablando de las lenguas, pero en el contexto específico de Corinto. Es decir, el problema que había en Corinto era que estaban los hermanos hablando lenguas y nadie le entendía. Por eso dice Pablo, el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Hablando de qué? El que habla en lenguas, como las que ustedes están ejecutando, y nadie le entiende, no le está hablando a los hombres. ¿Por qué? Porque si yo con Alejandro, mi hermano querido, le empiezo a hablar en español, ¿me entiendes o no, Alejandro? Sí, pero si le empiezo a hablar en un idioma que él no entiende, eso era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza ¿dónde? En Corinto, el contexto es de Corinto. El que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Entonces, lo que acaba de decir Pablo en medio de esto, cuando él declara su anhelo, mira, yo prefiero que mejor profeticen. ¿Qué estaba haciendo Pablo? De una forma directa, estaba diciendo que hay un don que se está usando bien. De una forma indirecta, le está diciendo a los que están hablando lengua y nadie entiende nada, ustedes se callan. Lo que lo va a decir incluso más adelante. Entonces, después de ver estos versos, verso 4 dice, el que habla lengua extraña. Ahora, ojo, quiero dar un dato de nuestra Reina Valera en este verso. Cuando dice el que habla lengua extraña, la palabra extraña no aparece en los originales. Y eso es importante. Usted dice, bueno, pastor, ¿qué significa eso? Lo que aparece en los originales es el que habla en glosas, es decir, el que habla en lenguas, idiomas. Ahora, ¿por qué los traductores han puesto aquí extraña?
Porque los traductores han notado, los de la Reina Valera, por ejemplo, la Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas ya no tiene la palabra extraña, y los que tienen diferentes versiones lo pueden comprobar. ¿Por qué? Porque los traductores, cuando llegaron a este texto, añadieron el término extraña para seguir la idea del apóstol Pablo. Es una lengua que es extraña al que está oyendo. Por la misma razón, si yo hablo en español y todo el mundo en español, yo no me atrevería a decir que eso es una lengua extraña. Pero si hablo un idioma que nadie entiende, se es extraña para la audiencia. Por eso la palabra extraña no está en los originales, pero se ha puesto ahí para que siga el flujo de la oración. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y algunos dicen, ¿te das cuenta, pastor? Que hay algunos dones que son para edificación propia. Bueno, lo cierto del caso es que estos hermanos en la iglesia de Corintio estaban, los que hablaban lengua como nadie les entendía, y eran lenguas de Dios, no era ra 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 ra, riqui 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 riqui, no era algo estático como algunos que les respeto, pero no estoy para nada de acuerdo con ellos, que simplemente lo que hacen es repetir lo mismo, cacofonía, lo mismo, eso que es, y con te dan diferentes traducciones, a mano de hermano yo lo respeto, de verdad, pero no puedo ver algo coherente, en que vi signifique cosas diferentes. Para mí significaría una sola, pero bueno, sin entrar ahora en ese punto, lo que Pablo dice, el que habla en lengua extraña sí mismo se edifica. Esto, mis amados hermanos, algunos lo han tomado como algo positivo, y en realidad esto no es positivo, esto más bien es descriptivo. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando, hermanos, como un don, y ahora voy a poner algunos ejemplos que yo creo que van a ser muy ilustrativos. Lo que estaba pasando es que había hermanos que hablaban una lengua, el hermano no la escuchaba, y dice Pablo, el que habla en una lengua que se extraña al oyente, al otro, se está edificando a sí mismo. Pero la pregunta es, ¿y para qué son los dones? ¿Para edificarnos a nosotros mismos? Para edificarnos a la iglesia. De hecho, Pablo lo va a decir más adelante. Abunden esos dones para edificación de la iglesia. Por eso dice la segunda parte del verso, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque nadie le está entendiendo. Es decir, solo él está experimentando eso. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Entendemos ahora lo de yo les mostraré algunos dones mejores? Entendemos ahora que dones mejores no significa que sean dones mejores que los otros, porque entonces eso nos llevaría a pensar que Dios hace acepción de personas, porque Dios es el que me lo da. Dios no me da de acuerdo a lo que yo Señor, yo quiero este. No, es el que Dios desea y anhela, su Espíritu Santo darme. Entonces, dones mejores, en el capítulo 14 nos está explicando que son los dones que se están usando correctamente para edificar a todos. Te pongo otro ejemplo. Yo tengo el don de pastor, yo no pastoreo a nadie. Sí, me edifico yo mismo. Pero la pregunta es, ¿ese don es para mí mismo? No, es para beneficio de la iglesia. Y ahí es donde está el punto que Pablo dice, el que habla esa lengua extraña, él no está exaltando que hagas o tengas un don para ti mismo. Dios no te dio ese don para ti. Recuerden, lo hablamos a tiempo pasado. Por eso, hermano, ¿qué importancia tiene el congregarse? Es vital. Es vital. Porque lo que Dios puso en ti es para una iglesia local. Y lo que está en esa iglesia local es para edificarte a ti. Entonces, la idea del apóstol Pablo es que él está poniendo en la balanza un don que se estaba usando incorrectamente, las lenguas. Nadie lo estaba interpretando. Y un don que se estaba usando correctamente. La profecía que estaba haciendo ¿de qué? Edificación para la iglesia. Ahora, si nosotros vemos verso 5, dice, así que, después de plantear el problema, el apóstol da una conclusión. Quisiera que todos vosotros hablasen lengua. Qué interesante, Pablo. ¿Pero todo creyente habla lengua? No, lo vimos en el capítulo anterior. Hablan todos lenguas, son todos apóstoles, son todos maestros. No, ¿verdad? Ahora fíjense cómo dice, yo deseo que todos vosotros hablen en lengua. Es un deseo, no es algo que se va a ejecutar, es un deseo del apóstol. Pero más deseo que profeticéis. ¿Por qué? Porque es más importante profetizar, ¿sí o no? Es mejor profetizar. No, porque en ese contexto las lenguas no se estaban entendiendo. Por eso Pablo dice, mire, yo deseo que ustedes hablen lengua. Yo no tengo problema con las lenguas. ¿Por qué? Porque esa las da el Señor. Pero yo lo que deseo es que profetice, porque mayor, la palabra griega nos dice, es más grande. De hecho, usted recuerda a Alejandro Magno. ¿Qué significaba? Alejandro el Grande, Magno, ¿verdad? Esa es la palabra, o la familia de las palabras que aparece aquí detrás de esta palabra griega.
Porque magno, porque es más grande el que profetiza que el que habla lengua. ¿Se da cuenta que si hay excepción de personas entonces en la iglesia? ¿Se da cuenta que si hay gente que son más importantes que tú y que yo en la iglesia? No. Ah, pero eso se ha dicho de este versículo. Pero en el contexto, lo que Pablo está diciendo, yo hablo lengua, nadie entiende, no estoy cumpliendo con el objetivo. Yo profetizo, todo el mundo es edificado, estoy siendo mayor bendición y edificación para la iglesia. Ese es el contexto del que habla de que el mayor es el que profetiza que el que habla lengua. ¿Por qué? Porque ahora lo explica Pablo. A no ser, ¿qué dice el texto? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, número uno, el que habla lengua extraña sí mismo se edifica. ¿Eso está bien o está mal? No está bien. No está bien por la línea de pensamiento de Pablo, no está bien, porque esa lengua era para edificar a los demás. Número dos, ¿por qué es mayor el que profetiza que el que habla lengua en Corinto? Por lo mismo, porque el que profetiza estaba edificando a la iglesia y el que estaba hablando lengua no la estaba edificando. Dice, a no ser, es decir, que esta cláusula lo que nos dice es, mire, mayor es el hermano que está profetizando en la iglesia y está edificando en la iglesia que el hermano que está usando la lengua y nadie lo entiende, a no ser, ¿qué es lo que está diciendo? Que si este hermano con la lengua se interpreta, es igual de mayor o igual de importante que el que está profetizando. Ahora, ojo con esto, esa profecía que está hablando el apóstol aquí, no pudiéramos, y yo no me atrevo a decir que esa profecía era revelación nueva. ¿Por qué? Porque está hablando en la primera carta a los Corintios, donde la revelación la estaban dando los apóstoles, y está hablando del culto congregacional. Por eso hay algunos autores muy piadosos, y yo, hermano, me afilio a ese pensamiento, porque es lo que veo en la Escritura, que cuando estaba hablando de profecía tenía que ver con ya la revelación dada, y era la interpretación o las aplicaciones directas de esa revelación dada. Como que alguien tomaba un texto de la Biblia o un consejo de la palabra del Señor y empezaba a explicarlo a los hermanos. Mira, tengo iluminación sobre esto, una mejor comprensión significaría esto y esto y esto. Algunos pueden pensar que aquí tiene que ver con alguien separado y decía, muy bien, hay 2 o 3 aquí que están en pecado, deberían arrepentirse. Amado hermano, esa no es la revelación que está hablando aquí, aunque eso pudiera ser un ejemplo de que Dios use a alguien o te usa a ti mismo para decir, oye, hay cosas en tu vida que hay que cambiar. El problema es que muchos quieren leer este texto a la luz de las cuestiones actuales y todos los shows mediáticos que vemos por las redes sociales de gente, ahora tengo una última revelación y Dios me dijo que hay que hacer esto. Usted sabe que la mayoría de toda esta gente que andan en últimas revelaciones, ¿por qué están tan perdidos? Porque para ellos no es suficiente la única y basta y suficiente revelación de Dios, los 66 libros que tenemos. Así que lo que está ocurriendo en este lugar es que los que hablaban lenguas no tenían intérprete y no estaba siendo coherente para la iglesia. Por eso, ¿cuál es la explicación de Pablo? Miren los versos del 6 al 25. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? La idea de revelación es a la palabra revelación. ¿Alguien recuerda cuál es la palabra griega? ¿Hay algunos estudiantes aquí? La palabra griega para revelación. ¿Cuál? No me suena. La palabra griega, ¿recuerda? Palabra griega. El último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Apocalipsis. Esa es la palabra griega. Wow, ¿cómo saben? Apo, correr, lupsis, el velo. Apocalipsis significa correr el velo. Entonces lo que Pablo está diciendo, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con qué? Con correr el velo, que ustedes puedan entender. Con ciencia, es decir, con conocimiento, con profecía incluso, es decir, con una muestra de lo que es la palabra del Señor, o con doctrina, con enseñanza. La pregunta de Pablo era para que los corintios que estaban ya usando las lenguas, imagínense, hermano, que alguien se paraba y empezaba a hablar lengua y nadie entendía, y venía el otro, imagínense cuando era todo el mundo o una gran mayoría de la iglesia. Hermanos, eso está ocurriendo hoy. Yo voy a poner un ejemplo. Quiero que escuchen bien, porque esto es palabra de Dios. For God so loved the world that he gave his own one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ¿Qué dije? Bueno, esto es palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir.
Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir. Pero mire que está claro. Eli, ven por acá, siéntate aquí, maldito. Está clarísimo. Voy a repetirlo, hermano. No los veo bien. No los veo bien. No los veo espirituales. Voy a repetir. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, fácil, shall not perish, but have eternal life. ¿Alguien? Dice una hermana, eso es un espíritu de sospecha. Algo que leíste en la Biblia, pero no sé qué. Ahora, Eli, ponte aquí conmigo. For God so loved the world, porque tanto amó Dios al mundo, that he gave his one and only Son, que dio a su Hijo unigénito, that whoever believes in him para que todo aquel que en él cree shall not perish, no perezca, but have eternal life. si no tenga vida eterna. Hermano, qué fácil es. ¿Qué pasó con mi primera lectura? Que alguien, había como, bueno, algunos tenían espíritu de sospecha, eso, algo de la Biblia será. Pero se da cuenta cómo cambia su mente y su perspectiva cuando hay un intérprete. Muchos dijeron, wow, pero si yo me sé ese versículo de memoria, pero no te lo sabías en inglés. Ahora, mi pregunta es, cuando yo leo este versículo en inglés, ¿estoy leyendo o no la palabra de Dios? Pero ¿por qué eso no provoca nada en ustedes? Porque no se entiende nada. Voy con un segundo ejemplo. Nelson, ayúdame un momentito. Nelson les va a hablar sobre algo y ustedes van a interpretar. Jesús, tranquilo, tú tranquilo ahí. Tranquilo. A ver, Nelson, venlo aquí que en la cámara. ¿Qué dijo? Eso es espíritu de sospecha, te cambio el versículo. A ver, espérate. Dile ese verso cualquier frase. A ver si alguien la toca. Ya, déjalo ahí. Negativo que sabía. No, hermano, esto no es de sospecha, esto no es para sospecha, esto es si se entiende. Ahora, dilo Nelson, dilo con la seña, diciéndolo con la seña. Porque Dios amó mucho al mundo, que dio a su único Hijo, para que toda persona que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Wow, gracias, hermano. Ahora, ¿se da cuenta cómo cambia todo cuando hay traducción? ¿Por qué? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Porque muchos no entendíamos inglés. Algunos incluso que saben algo de inglés, en el versículo entendió una u otra palabra y más o menos por ahí se orientaba. Voy con una última. Les prometo que será fácil, no será difícil. Vamos allá. La última de la mañana. Juntos gar egapesen joseos ton cosmon, oste ton huion ton monogene edoken, hinapas hopistewon heis auton me apoletai, ala ejes zoen aionio. Voy despacio. Un último esfuerzo. Juntos. Dice alguien, juntos. Juntos gare gapensen joseos, ton cosmon hoste ton huion ton monogene. Lo repito, huion ton monogene. Está bien. Edokem, hinapas hopistewon eis auton me apoletai ala eje zoen aionion. Una palabra, algo ahí. Nada, ¿qué es eso? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al único,
para que todo el que está creyendo en Él no se pierda, sino esté teniendo vida eterna. ¿Qué pasa siempre con la primera parte y la segunda? ¿Cuál es el punto aquí? Que si no hay intérprete, estoy leyendo la palabra revelada, pero si nadie la entiende, y ahí es donde está el problema. Y un último, les prometo, el último. Eso era griego, eso era Juan 3:16 en griego. Voy al último, en hebreo. Voy en hebreo. Un texto de la Biblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Alguien? Hermanos, es muy sencillo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil me la pusiste! Ok, ¿qué es lo que he tratado de ilustrar en esta mañana? Hermano, y aún cuando es la revelación de Dios escrita, aún cuando es palabra del mismo Dios, cuando no se interpreta, toda la iglesia pierde la razón de la edificación. Entonces, Pablo no estaba atacando las lenguas, sino lo que Pablo está haciendo es poniendo en perspectiva que hay un problema, que Dios ha dado algo a sus hijos y ellos no lo están cumpliendo bien y están fajados entre ellos. Ese es el problema. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de Corintios. Por eso dice verso 7: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o con la cítara? Un último ejemplo, y es que si yo tomo la guitarra, y esto es un lenguaje universal, aunque Obed está ahí, que a lo mejor era que hubiese hecho él esto. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo sonido de guitarra? Bueno, sí, parece, pero ¿cómo le suena eso? Un poquito como que tú dices, un poquito como que, ¿qué pasó ahí? ¿Y si cambiamos? ¿Cuál es la diferencia del primero con el segundo? Que en el primero es una guitarra, pero la voz, o en este caso, los acordes, o ver, el acorde, ¿verdad? La afinación no está ajustado, evidentemente. No tiene sentido. Y dice Pablo, si las cosas inanimadas que producen sonido, los instrumentos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, si no hay entre ellos tono, melodía y la coordinación con el ritmo, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Ahora, este ejemplo pasa de las lenguas a lo que nosotros conocemos. Es como que alguien dice, no, yo quiero tocar la guitarra, pero sabes, no. Ah, entonces, bueno, está bien, tócala por fuera. No, yo quiero tocar, yo quiero con ella producir música. Para eso tienes que dar distinción, para eso tienes que tener las ideas básicas. Ahora, lo que está diciendo el apóstol, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Fíjense cómo Pablo va usando elementos de la vida y ejemplos de la vida cotidiana, que dice, nosotros recordamos los muñequitos, el Pidio Valdés. Dice, dice, ¿qué ha tocado ese? ¿Por qué? Porque había un toque de retirada, un toque de avanzar. Y si imagínense en medio de una batalla y el que toca retirada y avanzar son dos cosas diferentes. Avancen y es un tipo de sonido. Retroceda, imagínense que usted no lo entiende. Avanzamos, retrocedemos porque en una de las dos perdemos la vida. Dice el apóstol, si la trompeta no tiene distinción de sonido, ¿quién se preparará para la batalla? Y ahora Pablo aterriza el tema en lo que está desarrollado en el verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque estarán hablando ¿a quién? Al aire. Tantas clases de idiomas hay, dice el apóstol, seguramente en el mundo hay muchos idiomas. Y él dice seguramente porque él no los habla todos. Y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué sintió usted cuando yo estuve leyendo cualquiera de estos textos que usted no entendía el lenguaje y yo estaba hablando? Usted decía, mira, suena hasta bonito. ¿Por qué? Porque no se entendía. ¿Y qué estaba haciendo? Leyendo la palabra del Señor. Ahora, dice Pablo, así también vosotros que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos. Fíjense, Pablo ahora dice, ustedes que anhelan los dones, procuren crecimiento en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, el que hablaba una lengua y no tenía un intérprete, Pablo dice, así mismo se edifica. Lo estás haciendo mal. Tu don es para edificar a la iglesia. Entonces, lo que nos dice el mensaje que Pablo deja a los corintios es que deben de destacarse por ser gente que edifica a la iglesia y no gente que usa los dones para exhibirlos como un show. Hermano, lo que Dios ha puesto en ti es para que lo pongas al servicio de la iglesia. Muchas veces nosotros estamos pensando, bueno, en nosotros. Sí, pensamos en nosotros, evidentemente hay que hacerlo. Pero, y cuando pensamos en nosotros como un cuerpo, escuché la frase de dos personas, una le escribía al otro dándole aliento y le decía, una de las cosas que más me llama la atención de ti es que siempre sueñas en plural. Mano, y eran dos personas que no conocen al Señor, al menos no como el Evangelio lo declara. Tú siempre sueñas. Y uno de ellos está más cerca de los principios bíblicos. Y el otro le decía, es que tú sueñas en plural, tú nunca sueñas para ti. Tú cuando anhelas emprender algo, hacer algo, lo haces con todo. Hermano, así debería ser la actitud o la postura de la iglesia. Por eso el verso 13 dice Pablo, por lo cual el que habla lengua extraña, recuerden que esa palabra extraña no se encuentra en los idiomas originales, pero ¿por qué está permitido que esté ahí? Para entender que esa lengua estaba siendo extraña a la audiencia. Dice el que habla lengua extraña, pida oración, poder interpretarla, es decir, pida al mismo Dios que esa lengua pueda hacer de edificación a los demás. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y Pablo añade hasta un tercer tema. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por eso, tenga cuidado cuando usted le va a cantar al Señor. Cuando nosotros estamos en la alabanza y le estamos cantando a Él, debemos tener cuidado, porque a veces empezamos a repetir cualquier letra, cualquier frase, y sí, Señor, yo te lo doy todo, Señor, aquí está mi vida, y no puedes ni salir aunque sea un día a predicar la palabra, no sé, a compartir el evangelio, a visitar a alguien, a hacer algo por un hermano en la iglesia. Hermano, debemos cantar, pero si cantamos con el entendimiento, dice Pablo, así mismo debe ser en nuestra vida. La idea del apóstol en este texto es que cuando uno canta alabanzas a Dios debe poner especial atención en las palabras y la melodía para evitar que lo que uno canta resulte algo disonante, algo sin sentido. Por eso es que nosotros decimos, tenemos que filtrar lo que cantamos, tenemos que filtrar todo lo que le cantamos al Señor, porque puede ser un problema. Dice el verso 16, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pablo pone una cláusula y dice, mira, si tú solo estás hablando o bendiciendo, usando eso con el Espíritu, dice, no soy yo, es para mí. ¿Dónde Pablo ubica el uso de los dones espirituales en este verso? ¿A quién involucra ahí? El que ocupa lugar de simple oyente. Eso no es en tu casa solo. ¿Dónde evidentemente está ocurriendo esto? En la iglesia, en la congregación. Dice, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Voy a repetirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso yo digo amén. Porque lo entiendo. Si es en otra lengua y si el don viene del Señor, el don va a ser para edificar a todos los demás. ¿Ok? Así que en esta parte llega el verso 17 donde dice Pablo, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y es lo que sigue es argumentando lo mismo. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Es como que había gente en Corinto que decía, no, yo hablo esta lengua. Nadie le entendía. Dice, no, yo hablo esta lengua. Dice Pablo, mira, yo hablo más lengua que todos vosotros. Porque en primer lugar Pablo hablaba hebreo, según se cree, arameo, griego, latín, porque era romano, y no sabemos si hablaba algunos idiomas más, pero dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Así, mi hermano, cada especial que nosotros tenemos para el Señor tiene que ser un especial primeramente aferrado a la palabra. Usted no puede estar leyendo cosas seculares que simplemente dan ánimo desde la perspectiva de los hombres, desde la perspectiva que hay que emprender, que hay que ser positivo, mente positiva. Todas esas cosas se han metido dentro de la iglesia y la iglesia dice, no, que yo quiero, es que leí esto y me gustó tanto, y son cosas que exaltan al hombre. Son cosas que contradicen el evangelio. Por eso, cuando nosotros vemos lo que Pablo nos está diciendo, dice, en la iglesia, mire, mejor 5 palabras, 5 nada más.
pero que puedan ser entendidas por todos, para enseñar a los demás. Mejor eso que algo que nadie entiende y que nadie reconoce. Pablo no está haciendo alarde de lo que él cree o de lo que él hace. Pablo lo que está haciendo es una apología o una defensa de lo que la iglesia debe practicar, y es que el don que se le ha dado a la iglesia debe ser para edificación de toda la iglesia. Hermanos, dice Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué? Tú imaginas a la iglesia de los Corintios, hermanos, peleados entre ellos, fajados entre ellos, con dones espirituales. El Señor le había dado dones, pero ellos estaban enemistados entre ellos y así mismo usaban sus dones. Los corintios estaban más interesados, dice un autor, los corintios estaban más interesados en el entretenimiento, en el espectáculo, que en la educación o edificación de la iglesia. Eso es una realidad. Cuando tú ves lo que Dios ha puesto en ti, y ojo, porque creo que ya quedó esclarecido cuál es mi punto de vista con esto de las lenguas, que aunque en mi parecer no han cesado, aún así en nuestra iglesia, donde hablamos todos español, creo que no tiene ningún sentido que alguien empiece a hablar otra lengua, que cuando todos entendemos el evangelio en español. Si Dios quiere hacerlo en ciertas circunstancias, donde haya alguien que hable un dialecto que nadie más conoce, y Dios quiere darle un mensaje y quiere hacerlo con alguien, está bien. Pero no es que ahora todos aquí nos vamos a poner a hablar en una lengua que nadie entiende, que nadie sabe lo que está ocurriendo, porque eso Pablo dijo decentemente y con orden, así que no pasa así. Dice la palabra del Señor en el verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Una vez más recalcando la idea de las lenguas, verso 22, así que las lenguas, miren ahora, las lenguas son por señal ¿a quién? A los no creyentes. Dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La cuestión aquí es que Pablo está diciendo, las lenguas son una señal a los que no creen en el Señor. Recuerden en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, aquellos hombres comenzaron a hablar lengua, y los que estaban ahí con otras lenguas, dijeron, ¿cómo esta gente pueden hablar nuestras lenguas si ellos viven aquí? Y dice que ellos hablaban en esas lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esto aplica con las lenguas y aplica con todos los dones. Todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nosotros, yo tengo que ponerlo al servicio de la iglesia, que al final es donde Dios quiere que yo lo use. Dice Pablo, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Hermano, yo voy a decir esto con mucho cuidado. Pero hay algunas iglesias donde usted entra y está todo el mundo hablando algo que nadie entiende. Y dice Pablo ya usó este ejemplo hace 2000 años atrás. ¿Acaso si entra en este lugar indoctos, gente no estudiada o incrédulos, gente no creyente, y ven a todo el mundo hablando lenguas, no dirán, esta gente está completamente loca? Pablo reconoce que eso es un desorden. Y entonces ahora dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahora, cuando Pablo aquí dice, si todos hablan lenguas, si todos profetizan, eso es un ejemplo hiperbólico. ¿Qué significa? Que él está hablando más amplio de lo que la realidad es. Y voy a explicar esto rápido. Pablo dice, si todos profetizan, sabemos que todos no van a profetizar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Dios es el que da el don. Y lo siguiente, que Pablo va a poner ahora, las pautas de quienes tienen que profetizar. Y reduce el grupo. Así que cuando dice, si todos, como una expresión, bueno, ok, vamos a pensar que todos lo hacen. No lo van a hacer porque ahora les voy a decir cómo es el orden. Si todos hacen esto, todos hacen aquello, lo que Pablo al final, en un breve resumen, hermano, lo que está diciendo, los que están usando el don mal, úsenlo para edificar a la iglesia. Y los que están usando su don bien para edificar a la iglesia, pues sigan adelante. Así que el apóstol, lo que nos dice en el verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Así que, hermanos, en cuanto a las lenguas y la profecía, el contexto de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, lo que Pablo nos está diciendo es, hay un problema entre ustedes. Y el problema es que algunos de ustedes, usando mal el don, se están peleando con sus hermanos. Algunos de ustedes, no entendiendo el propósito del don, lo que están es más bien haciendo alarde de lo que Dios le ha dado. Hermano, que Dios nos libre de hacer alarde de lo que Él pone en nosotros. Lo que Él puso en ti. Mira un momento al hermano que está a tu lado. Por favor, ayúdame, hagamos este ejercicio. Mira al hermano que está a tu alrededor.
Lo que Dios puso en ti es para ese que está alrededor tuyo. Lo que Dios puso en ti, ya sea enseñanza, ya sea servicio, tantos dones que vemos en su palabra, incluso los talentos que hay en ti, eso es para servir a tu hermano, para servicio de la iglesia. Por eso, hermano, es que eres importante en esta iglesia local. Por eso es que eres importante en esta iglesia local, porque has sido llamado para en este lugar poner todo tu talento y todo lo que tienes al servicio de Dios. Así que hablemos en segundo lugar entonces en cuanto al orden del culto congregacional. Pablo ha establecido el problema y ahora ya viene con la práctica. Muy bien, muchachos, esto es lo que hay que hacer. Verso 26, dice Pablo: ¿qué hay pues, hermano? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Es decir, salmo, hablando de la alabanza, y muchos creen que tenía que ver con el salterio, ¿verdad?, judío, los salmos que nosotros conocemos. Aunque otros creen que en esos salmos habían otras canciones también de la palabra del Señor. Dice, tiene salmo, tiene doctrina, es decir, hay enseñanza entre ustedes, por supuesto, enseñanza bíblica. Tiene lengua, por supuesto, alguien que en una lengua determinada Dios quería dar un mensaje y se iba a interpretar. Tiene revelación, es decir, aplicaciones o correctas interpretaciones de esa palabra para edificación de los hermanos. Tiene interpretación, lo que acabamos de mencionar. Dice Pablo, pues bien, hágase todo para edificación. Yo no uso mi don para que la gente dice, wow, qué increíble, mira su don. No, es para que la gente diga, Señor, gracias, porque fui edificado a través de este hermano. Dice el apóstol, si habla alguno en lengua extraña, una vez más, esa palabra extraña, hermano, no aparece en ninguna parte de esos versos. Disculpen, esa palabra extraña, sino que ha sido puesto ahí, ¿por qué? Porque los autores quieren recalcar la idea del apóstol. Es decir, si alguien habla en una lengua que no está siendo entendida, es decir, que no está cumpliendo el propósito, sea esto, dice Pablo ahora, por 2 o a lo más 3. Hermano, cuando usted entra a una iglesia, está todo el mundo hablando en lengua. Yo no estoy diciendo que ahí está un movimiento demoníaco. Yo lo que estoy diciendo es que ahí hay desorden bíblico. Según la Biblia, ahí lo que hay es desorden. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Usted se imagina que yo me paro acá y voy a explicar un texto y mi hermano se para y va a explicar otro y va a leer el otro y va a leer el otro y va a leer el otro y además nadie entiende la lengua que se está hablando. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Locos, desorden y al final no está bien. Dice, sea esto por turno y uno, dice, y uno interprete. Hermanos, yo cuando niño estuve en lugares donde se estaban todos estos desórdenes y nadie interpretaba nada, y a veces se paraba alguien simplemente a decir, dice el Señor que se arrepientan. Ya la palabra nos dice eso. Dice el Señor, no, pero aunque eso ha cambiado hoy, vamos a ser sinceros. Muchos de los lugares, hermanos, yo no estoy hablando de un lugar específico, yo estoy hablando de la especificidad del apóstol Pablo. Muchos de esos lugares, hoy lo que profetizan o lo que hablan nada más es, vienen tiempos de avivamiento, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de poder, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de esto, viene algo bueno sobre ti. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Por eso que tenga cuidado cuando usted le llega una aplicación, un correo que dice, si compartes esto con 10 hermanos, te va a llegar mañana mismo hermano, ¡eso es brujería! ¡Eso es brujería! ¿Cómo así, pastor? ¡Es brujería! Porque eso es supersticioso, ¿sí o no? Si compartes esto en 5 minutos, te está prejuiciando. A 5 personas te va a llegar. Tú sabes, 5 minutos. Compartir, Alejandro, compartir, Lázaro, compartir, no sé qué, compartir. Ay, no llegaron 5, mándalo. Ay, no llegó el dinero. Ay, por eso, si no lo. Eso es brujería, hermano. Los cristianos vivimos por fe. No porque si haces esto ahora mismo, fíjense, porque ahora lo que pasamos es de la brujería en persona a la brujería tecnológica. Sí, porque es por internet. Comparte esto en 10 grupos y verás cómo viene una noticia buena mañana. ¿Cuál es la noticia buena? Que vino el azúcar. Hermano, dice el apóstol Pablo, si no hay intérprete, no profeticé para que no me acusen de falso profeta. No viene azúcar ninguna. Ok, algún día llegará. ¿Andará? No sé. Ah, sí vino el azúcar, hermana, confirma la profecía. No se me desvíen con el tema de la comida. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y dice el apóstol y habla a sí mismo para Dios. El problema es que en la iglesia de Corinto que la gente lo que quería hacer, ¿qué?
los que estaban hablando lengua y nadie entendía, alarde. Porque, hermanos, evidentemente era un don visible. Era un don que todo el mundo podía ver. Era algo visible. Ahora, las pautas que pone el apóstol es, en primero, que sí se hable, pero que sean 2, a lo más 3 por turno. Y mientras uno habla, el otro calla. Este se calla, interpreta. El otro habla, él se calla, el otro interpreta. Este habla, el otro calla y se interpreta. ¿Para qué? Para que sea edificación a toda la iglesia. Ahora, mis amados hermanos, una vez más, todos aquí entendemos el español. Todos aquí tenemos la revelación completa en español. Ya se está dando la profecía, la palabra escrita, y se está interpretando y se está tratando de entender con la ayuda de su Espíritu Santo a toda la iglesia. Pero ¿y qué pasa en una tribu donde no tienen toda la Biblia escrita y Dios quiere de una forma soberana y milagrosa tomar a alguien y con una lengua que nadie más habla, hable y dé el mensaje del Señor? Dios es Dios. El problema es cuando la gente dice, no, pero es que en esta iglesia local aquí no hemos visto a nadie pararse y hablar lengua. Hermano, número 1, el Señor es el que reparte los dones. Número 2, todos aquí hablamos la misma lengua. A diferencia de otros lugares donde hay gente de diferentes naciones que necesitan traductores cuando alguien predica para que se vaya traduciendo a diferentes lenguas, todos aquí hablamos el mismo mensaje y tenemos la misma palabra, los mismos 66 libros. Por eso podemos decir, no creo que es que solo, que creo que ahora su función ya aquí no es vital, pero Dios, que es el que reparte los dones, Él sigue dando dones a su iglesia de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Y ahí es donde está el punto. Así que quizás no te pongas ahora a pensar si tienes o no tienes el don de lengua. Ponte a pensar qué don es el que Dios te ha dado. Porque evidentemente, si has sido salvo, Dios ha puesto dones en ti. ¿Cuáles son las pautas? Rápido, las pautas para los profetas. En Corintios dice Pablo, verso 29. Asimismo, como mismo le estoy poniendo pauta a los que hablan lengua, asimismo los profetas hablen 2 o 3. Se dan cuenta que en los versos anteriores dice que todos profeticen. Él no quería que todos profetizaran, porque ahora está poniendo pautas. 2 o 3, y los demás juzguen. Y aquí es donde viene la mejor pregunta. ¿Por qué Pablo manda a juzgar lo que esos profetas estaban hablando? O una mejor pregunta, ¿y cuál es la medida perfecta para juzgar a esos que estaban dando la profecía? Aunque hay que reconocer que todavía en 1 Corintios hay algunos libros que no se han terminado de escribir. Pero aún así, con los que tenían escrito y con este mismo de 1 Corintios que les estaba llegando, ellos ¿qué tenían que hacer? Recuerdan que eso se lo hicieron a Pablo en Berea. Pablo está predicando y los hermanos de la iglesia de Berea dice que escudriñaban las escrituras para ver si lo que él decía era así. ¿Y qué escritura tenían ellos? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, lo que Pablo decía que era revelación, que era el mensaje del Evangelio, ellos buscaban en el Antiguo Testamento y decían, mira, sí, es el Mesías, mira, sí, es eso que él dice, es la noticia que está anunciada desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice los demás juzguen, hermanos, nosotros como iglesia, escuche esto, porque esto a veces a los pastores, no sé, a algunos no les gusta, pero usted tiene que juzgar, sopesar todo lo que yo enseño. Y todo lo que enseñan nuestros amados hermanos, porque todo lo que enseñamos, gracias al Señor que Dios ha seguido levantando hombres, expositores fieles a la palabra, hermanas que enseñan a nuestras hermanas, que enseñan a los niños fielmente en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí nadie compite a ver quién predica o enseña mejor. Aquí nos animamos unos a otros. Y yo soy bendecido cada vez que me puedo sentar acá y escucharle a varios de los predicadores de nuestra congregación, porque evidentemente no es para todos la predicación. Como no todos tienen el don de maestro, no todos tienen el don de pastor, o el don de esto, o diferentes dones, pero qué bendición es cuando podemos ver a uno de nuestros hermanos edificando nuestras vidas con el don que Dios le ha dado. Dice Pablo, los demás juzguen, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, mira qué interesante, esto nos da una pauta de más o menos cómo era el culto en el primer siglo, se sentaba todo el mundo. Dice, estuviera sentado, que hay el primero, porque no podéis profetizar. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Una vez más, basta el reguero. Mire, si a veces nuestros diáconos y nuestros hermanos, que evidentemente hay que hacerlo, y hay que dar sus regaños a cada rato en este lugar, porque se empieza a relajar la cosa y empieza... Pablo, con las profecías y las lenguas, dijo, mire, 1 se calla, 2 habla, se calla, 3 habla, se calla. ¿Para qué? Para el orden en la casa del Señor, hermano. Eso es un llamado. Si es con los dones espirituales, ¿cuánto más con todas las demás cosas que ocurren en el culto?
Siempre que hemos hablado, ¿usted quiere hablar algo con alguien? Podemos ir allá afuera. Cuando termine, vamos ahora a adorar al Señor. No pierdas este momento que solo son esos minutos después de dar la adoración. Habla después. Lo que pasa es que hay algunos más apurados que cuando termina, por diferentes razones, no vamos a entrar ahora si es justificado o no, salen corriendo, algunos justificados por diferentes razones de enfermedad y cosas así, pero hay otros que salen y podían haberse quedado 5 minutos para decir, ¿cómo está la cosa, hermano? Dime cómo está, para compartir como iglesia. Entonces, el orden, Pablo le está estableciendo en cuanto a los que hablan lengua y los que hablan profecía, en cuanto a 2, 3, ¿y cuál es el propósito? Que todos sean edificados en la palabra del Señor. Así como ya mencionaba la misma gente de Berea que juzgaba el texto. Dice el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ojo, porque quizás alguien podía decir, no, pero es que esta lengua no puedo contenerla. No, pero es que esta lengua yo no puedo, es que no sé qué me pasa. Yo tengo que hablar esto. Dice la palabra, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, yo lo puedo contener porque viene de Dios. Hermano, Dios no es un Dios de, ¡ay, me vuelvo loco! No sé qué, no puedo contener. No. Cuando Dios pone algo en ti, Señor, ya estará el tiempo y será el momento para poner esto al servicio tuyo. Dios no es un Dios de personas que actúan espiritualmente como gente esquizofrénica. Porque incluso eso es una alteración del comportamiento que necesita medicación. Para los creyentes, nuestra medicación o nuestras pautas son la palabra del Señor. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo estoy predicando aquí y que ahora Nelson se pone aquí y que ahora Leo se pone por aquí, Nieto se pone por ahí y cada uno de nosotros empieza a la vez a explicar diferentes versículos o incluso hasta el mismo. ¿Qué ocurre? Es un desorden. Era lo que estaba ocurriendo. Y fíjense, no se está atacando lo que se hacía, sino el cómo se estaba haciendo. Y a eso añadirle que estaban entre ellos peleados. Por eso cuando Pablo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Miren entonces ahora la tercera parte de esta exposición, en cuanto al silencio de las mujeres en el culto congregacional. Importante, muy importante. Verso 33, la segunda parte. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender en algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primero hay que entender el contexto específico de lo que estaba ocurriendo en Corintios. ¿Qué acaba de mencionar Pablo antes de hablar de este silencio de la mujer? ¿Qué es lo que acaba de dar? Había desorden. El desorden. Desorden de las lenguas, desorden de los profetas y de la interpretación. La cuestión es cuando dice, y los demás juzguen, eso nos ayuda a nosotros a entender qué cosa. Que además de haber desorden en dar las lenguas, en intérprete, dar las lenguas y que todo se formara una gran desorganización e incluso dar la profecía y los demás debían juzgar, mira, me parece que eso no es así. Ahora Pablo dice, miren, y las mujeres en todo este fenómeno estén sujetas. Porque además empiezan entonces las mujeres a desacreditar a los esposos, a desacreditar a los pastores, a desacreditar a todo el mundo. Y Pablo dice, miren, vuestras mujeres caen en las congregaciones, pues no les es permitido hablar. Y algunos incluso creen que estaba hablando de este contexto, de cuando alguien estaba dando la enseñanza que la mujer no era que no podía hablar y decir, hacer oración. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 11:5, ¿qué dice Pablo de la mujer cuando hablamos del tema del velo? La mujer que ora o profetiza. Y está hablando de la congregación. Entonces hay que entender cuál es la postura de la mujer en la iglesia de acuerdo a esto. Porque algunos dicen, es muy sencillo, que se calle. Hermano, yo conozco personas, y lo digo con respeto, que la mujer en la iglesia, se callen, para ello es total. No puede ni pararse a cantar, no puede incluso ni cantar desde acá de la plataforma, dirigir la alabanza, o no puede incluso ni hacer una oración en medio de la iglesia. Nada. Ahora, no vamos a hablar de qué iglesia lo hace o qué iglesia no lo hace. Ese no es el punto. Lo que vamos a hablar es que algunos llegan a este texto ahora, que yo quiero, deme 10 minutos y tanto mujeres como hombres ahora mismo se callan en la congregación. No. Deme 10 minutos para poder entender lo que Pablo enseñó a varias de las iglesias. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir esos textos para entender lo que significa este silencio aquí. Primero, leo una nota que tomé. Como ocurre en todas las iglesias de los santos, que las mujeres guarden silencio en las iglesias, la primera mención de la palabra iglesia se refiere a las congregaciones individuales y la segunda a sus reuniones. Cuando Pablo manda que se callen, no emite un mandamiento absoluto en cuanto a hablar durante las reuniones.
Esto contradeciría lo que dijo anteriormente en el capítulo 11, verso 5, donde habló de mujeres que oran y profetizan en el culto de adoración. Además, hay también que suponer que junto a los hombres, las mujeres también cantaban salmos e himnos en la iglesia, como el capítulo 14, 26 lo dice. Es obvio que Pablo no está prohibiéndole a la mujer que hable durante el culto, más bien está enseñando que según la ley debe estar sujeta en el culto. Y voy rápidamente a explicar este silencio. En primer lugar, primera a Timoteo 3, 1 al 7. Voy ascendiente, descendiente. Primera a Timoteo 3, 1 al 7, está hablando que el ministerio de pastor está reservado divinamente para hombres. Yo creo que esto está claro en nuestra iglesia, incluso en nuestra convención o afiliación de iglesia, pero no está claro en muchos lugares. Repito, primera Timoteo 3, 1 al 7, habla del ministerio de pastor, está reservado divinamente para hombres. ¿Qué significa eso? Dice, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer. Cuando Pablo da los calificativos o las descripciones de lo que es un pastor, dice varón. Hermanos, porque un varón, solo un varón puede ser marido de una mujer. Porque si una mujer es marida de una mujer, están mal las dos. Ahora, cuando habla de cada uno de estos calificativos, evidentemente Pablo está mencionando que el ministerio de pastor está reservado para los hombres. Ahora, hoy en esta sociedad muchos se pelean, no, pero la pastora fulana, la pastora no sé quién, no, la pastora qué sé yo. Hermano, respeto criterios ajenos, pero cuando Pablo es claro y la palabra es clara, me quedo con lo que dice la palabra y no con los criterios ajenos. Y en cuanto al ministerio, no encontraremos una mujer pastora en la Biblia. Y algunos dicen, sí. Rebeca. ¿De qué era pastora Rebeca? De ovejas, hermano. No se puede tomar eso como ser pastora de una iglesia. Incluso Pablo es claro. Dice, en cuanto a la mujer. Ahora, en ese mismo texto que acabamos de mencionar, de 1 Timoteo 3, 1 al 7, que Pablo habla del pastor, un hombre. Lea conmigo versículos anteriores. En ese mismo texto es 1 Timoteo 2, 11 al 15. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y vamos a entender ahora esto a la luz de la enseñanza que las mujeres sí dan. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Una vez más, aquí está el quid del asunto, sino estar en sujeción o silencio. Dice, porque Adán fue formado primero. Esto no es porque los bautistas creemos eso. Esto no es porque machistas creen eso. Esto no es porque, es porque lo dice la palabra. Dice, la mujer aprende en silencio, porque Adán fue formado primero. Algunos dicen, no, que eso es una aplicación del contexto. No, es una aplicación de Adán y Eva. Y dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada. Miren, mis amadas hermanas, yo sé que esto no es problema para ustedes, pero sí es mucho problema en otros lugares. Pero miren, a veces dicen, no, que dicen en esa iglesia que las mujeres no pueden ser pastoras. No, no solo las mujeres, los niños no pueden ser pastores. No, no solo los niños, todos los hombres no son pastores. Todos los hombres que están en esta iglesia son pastores de la congregación. No, ¿y por qué? No, porque solo hay uno, hay dos, no, porque es Dios el que pone el don. Es Dios, amados hermanos. Entonces, el peligro de esto, y yo he orado por esta parte, porque yo sé que esto lo ve después mucha gente, después vienen las críticas y no me interesa ya. Pero el problema con eso es que después viene mucha gente con sus críticas y sus cosas. Mira, como dice, amados hermanos, mi bendición más grande es responder a lo que Dios dice en su palabra y servirle de esa forma y con ese estilo. Y fíjense lo que dice Timoteo 2, 11, 15. Pero la mujer dice, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación como bestia. Esto es un pasaje tan sencillo, porque algunos dicen, ven a ver, ¿qué vas a decirme de eso? Que la mujer esté sujeta porque ella se salva engendrando hijos. Entonces la que no tiene hijos no se salva. No, aquí no está hablando de salvación. ¿Por qué sabemos que aquí no está hablando de la salvación del alma? Hermano, porque la salvación es por gracia. ¿De qué salvación está hablando aquí? El problema en el contexto de que las mujeres ejercían dominio y usurpaban la autoridad del hogar. Y algunas congregaciones ya estaban sufriendo eso. Y dice Pablo, ustedes se salvan de ese peligro de ejercer la autoridad que no les compete, siendo ¿qué?
esposas, madres, y no cualquier madre, sino aquella que instruye a sus hijos en la verdad de Dios. Eso, mi amada hermana, es la tarea más noble y más grande, aunque la sociedad diga que eso es machismo. Es un regalo del cielo que el Señor le permite a muchas de ustedes poder ser instructoras en su hogar. Así que, en primer lugar, hemos visto cómo el ministerio de pastor está reservado a los hombres. La sujeción de la mujer en el culto congregacional, de no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, evidentemente nos está hablando de cómo sobre la función de un pastor. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia se enseña que las mujeres tienen que enseñar, ¿sí o no? Veamos ahora, Tito 2:3. Tito 2:3. La mujer y la enseñanza a las mujeres más jóvenes. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pregunta: ¿puede la mujer o no puede enseñar? Sí, incluso la palabra dice que enseñen a las otras mujeres, que entre ellas mismas se animen unas a otras. Mi amada hermana, nosotros y yo como pastor enseño a la iglesia todo el consejo de Dios, pero las hermanas que están acá y que van madurando en la fe, ustedes tienen el llamado de tomar a las más jóvenes e incluso entre ustedes mismas animarse unas a otras. ¿Por qué? Porque hay temas que yo como hombre tengo pautas para que no puedo hablar con una mujer que no sea la mía. Que mi esposa sí lo puede hacer con usted, pero usted también como anciana de iglesia, y anciana no es vieja. La palabra anciana aquí es esa mujer madura que puede aconsejar a las más jóvenes. De hecho lo está diciendo. Y que da la enseñanza, la instrucción. Ahora, 1 Corintios 11:5 nos deja claro que la mujer incluso en el culto congregacional oraba. Y hasta podía dar la idea de la profecía. Miren cómo dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Y cuál es el contexto del velo? Una vez más, es sujeción. Mostrar la sujeción en la iglesia. Entonces, ¿puede o no puede la mujer orar en la iglesia? Sí. Hermanas en nuestra congregación tienen devocionales, cantan en la alabanza, incluso han dado hasta meditaciones. Cuando nosotros tenemos el mes de las damas, que fue de tanta bendición, una de nuestras damas, de las más ancianitas, que amamos por allá atrás, y que es maestra, y ella predicó a las hermanas, y dio la palabra y las animó, y ahí estábamos los hombres. Pero eso me estaba quitando a mí la autoridad. No. Cuando Pablo habla en el contexto de la mujer callar, es porque el desastre que estaba ocurriendo es que la mujer no es que estaba hablando, es que estaba ejerciendo la autoridad y el dominio sobre los hombres de la congregación. Hermanos, eso está mal en cualquier lugar. En Corinto, en Jamaica, en África, en Cuba y el resto del mundo. Le gusta a quien le gusta, hermano. Pero es lo que dice el texto bíblico. Y te voy a hablar ahora incluso de una mujer que sí enseñó a un hombre. Sí lo enseñó. Hechos capítulo 18, versículo 26. La mujer bajo la sujeción de su esposo corrigiendo a un hombre en privado. Y comenzó a hablar con denuedo, aquí está hablando Apolo, en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí hay una mujer que junto a su esposo escucha a un hombre predicador, y no en el culto congregacional, sino que le llaman aparte y tiene consejería con él y le están ayudando a aclarar los términos de la predicación bíblica. Pero también nosotros tenemos a Loida y a Eunice, que enseñaron a Timoteo a crecer en la escritura. Entonces, ¿qué significa, pastor? Vuestras mujeres callen en la congregación, en una congregación donde todo el mundo estaba hablando lengua, y Pablo empieza a callar a todo el mundo. Hablen 2 o 3 y los demás interpreten. Todo el mundo está profetizando y no se entendía, y Pablo dice: ahora se calla todo el mundo y hablan 2 o 3 y los demás juzguen, y las mujeres callen todas. Pero acabó de decirle hace un rato que sí enseñaban, que sí oraban, y después en todos los demás textos, ¿qué es lo que vemos? Mujeres enseñando bajo la sujeción del esposo. Mujeres enseñando bajo la sujeción de la palabra del Señor. Mujeres enseñando, pero no como pastoras de la iglesia. Miren, mi amado hermano, que mi esposa
sea mi ayuda idónea. Eso para mí es más grande y más hermoso que sea pastora, apóstola, ángela y no sé cuántas cosas. Y no tiene que ver contigo, hermana Ángela. Es Ángela de Ángela Hembra. Ángela Hembra. ¿Por qué? Porque esposa de un pastor no necesita un título de pastora. Ella no se convirtió en pastora cuando se casó conmigo. Como alguien que es médico aquí, su esposa no se convirtió en doctora cuando se casó con usted. Pero, yo como pastor y ella siendo mi ayuda idónea, Dios me la trajo ella a mí porque sabe que ella es todo el sostén de ayuda necesaria y exacta que mi ministerio necesita. Por eso esta iglesia, cuando yo puedo pastorear aquí, puedo hacer tantas cosas aquí, hermanos, en gran parte porque ella me está sosteniendo. Porque ella está cuidando a mis hijas, porque puedo salir y puedo ir a un hospital y puedo estar en un lugar orando por un enfermo o algo, porque ella está con mis hijas enseñando. Entonces, eso algunos dirían, no, eso es una mujer arrastrada, eso es una mujer que la tienen pisoteada, sumisa, eso es una mujer bíblica. Que las hermanas de nuestra congregación deberían amar y orar por cada una de nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque las más jóvenes necesitan de las más maduras en la fe para que sean instruidas. Nuestros niños, claro que necesitan ser instruidos, así como Timoteo fue salvo a través de la enseñanza del evangelio de su mamá y de su abuela. E incluso las mujeres. ¿Por qué el libro de los Hechos nos habla de que Priscila, junto a su esposo, llaman a Apolos aparte y le enseñan mejor el camino? Fíjense que no lo hizo Priscila, no lo hizo delante de la congregación. Porque puede atacar lo que Pablo enseñó sobre la autoridad. Así que, mis amados hermanos, resumo esta idea. El problema del silencio de la mujer está relacionado estrechamente con la sujeción de la mujer. ¿Puede la mujer orar en la iglesia? Claro, enseñar en la iglesia, incluso un día. Y esto va a ser conflictivo para muchas personas. Yo sé que para ustedes no. Pero una mujer un día, de hecho ha ocurrido en nuestra iglesia, puede pararse acá adelante y dar una enseñanza a nuestras hermanas y estar todos ahí. Una enseñanza para los hijos, estamos todos ahí y pasa algo. No pasa nada. Porque yo no me siento atacado. Yo no creo que mi autoridad como pastor en la iglesia es atacada porque una mujer nos puede enseñar sobre el consejo del Señor. Pero aquí sí doy mi consejo, hermanos. Y este es mío. No creo que es prudente que una mujer sea la que enseñe continuamente en una iglesia. Porque de una forma u otra comienza a ser la autoridad de la iglesia. Es mi consejo y es mi interpretación sobre esto, que al final viene siendo una mujer la pastora de la iglesia. Termino unas aplicaciones sobre ese punto antes de dar las conclusiones. Pastor, ¿y qué pasa en esos lugares donde hay mujeres pastoras que son excelentes predicadoras, donde las iglesias están llenas? Yo no sé lo que pasa, pero yo prefiero quedarme con lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que eso no debería ocurrir. Y te doy un testimonio rápido. En nuestra propia nación cubana, hubo un tiempo cuando la UMAP, aunque algunos que dirigen la nación no les gusta que se hable estas cosas, cuando la UMAP, que metieron preso a cristianos ahí en la cabaña, mi esposa y yo con las niñas estuvimos hace como 2 meses por allá, y un pastor me decía, me llamó y me dijo, mira Ale, en ese lugar, ahora si estás ahí en ese lugar, ahí metieron presos muchos cristianos y otros desaparecieron, que no se sabe todavía dónde están. ¿Qué? Sí. Alberto González, pastor retirado de la Convención Bautista de Cuba Occidental, tiene un libro donde registra anécdotas porque él estuvo en ese lugar. Muchos pastores fueron llevados presos. ¿Y sabe qué pasó con muchas iglesias? Que no tenían hermanos que pudieran enseñar. Los pastores se lo llevaban, algunos líderes se lo llevaban, y algunas hermanas, incluso esposas de los pastores, se quedaban enseñando a la iglesia. ¿Por qué? Porque no había más nadie que pudiera dar la palabra. ¿Y sabe qué pasó cuando esos hombres regresaron? Las mujeres entonces le dijeron, venga, esa es su posición de autoridad de la iglesia, perdón, de autoridad de la casa y de autoridad en la casa del Señor. Tú dices, eso es una mujer bíblica, no una mujer que saborea el liderazgo contra Dios y su palabra. Hermano, amo a todos mis hermanos en la fe, pero no comparto y no permito, por lo menos que en algo que nosotros desarrollemos como iglesia local, una mujer se autoperciba y diga que es pastora y es la maestra de la iglesia. Y no porque yo tenga nada contra ella, porque nuestra iglesia con cada uno de ustedes, esto es una bendición. Yo no consigo una iglesia que no tenga mujeres sirviendo. Y así como en la iglesia todos no son pastores,
La única diferencia es que en la iglesia todos los hombres no son pastores, pero puede ser que Dios levante a algunos. Pero lo que sí está claro es que ninguna mujer de la iglesia es pastora. Y lo que sí puede ser es que Dios le levante a su esposo como pastor y ella se convierta en la mayor bendición en ese ministerio pastoral, ser la ayuda idónea de un pastor. Amén. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones finales del apóstol Pablo en los versos 36? Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra o solo a vosotros ha llegado? Es decir, Pablo está diciendo, ¿ustedes como iglesia de Corinto son los únicos? No, hay muchos más creyentes. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, dice Pablo, ignore. Todavía hoy hay muchos ignorando esto. El evangelio es de Jesucristo y es para las iglesias. Las iglesias no pueden ni tienen autoridad para transformar el evangelio o adaptarlo a sus preferencias. Y termina versos 39 y 40. Así que, hermanos, procuren profetizar. Pablo no estaba atacando que ellos se edificaran por medio de la enseñanza, sino dice, procuren hacerlo y no impidáis el hablar en lengua. No lo impidan, pero háganlo bien. Y dice la cláusula final, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, ahí donde está el problema actual. El desorden en la iglesia, la falta de amor en la iglesia, la falta de perdón en la iglesia. Y cuando Pablo nos habla en cuanto a las lenguas, él dice, úsenla para edificarse. No hay intérprete, pues entonces se calla y se acabó. En cuanto a las profecías, úsenla para edificación, exhortación de la iglesia, para edificación. Y en cuanto al silencio de las mujeres en el culto congregacional, está diciendo, entiendan que ustedes pueden orar, pueden profetizar, pueden tener la participación, pero con la sujeción que Dios ha establecido a mujeres piadosas. Mis amados hermanos, en cuanto a las lenguas, las profecías y el silencio de la mujer en el culto congregacional, es una pauta que a los corintios ese día le provocó dolor, pero a otros les dio ánimo, que a nosotros nos provoque una enseñanza correcta, de que, Señor, tu iglesia sigue caminando y sigues levantando hombres y mujeres a través de tantos ministerios y de tantos dones para poder servirnos. Hermanos, es un privilegio que nos podamos servir y servir bien como iglesia de Jesucristo. Les invito a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu verdad. Gracias por Cristo y gracias por amarnos y perdonarnos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir poniendo en alto tu evangelio. Perdona si en algo te hemos fallado y ayúdanos como iglesia a seguir creciendo de acuerdo a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.